Vaya manera de terminar el año parlamentario, con una ley que creo que tiene un récord. Es una ley que ya está muerta antes de que finalice su tramitación, porque todas las previsiones que hizo el señor ministro en su explicación del porqué de esta ley, contestada por todos los demás grupos, pues todas, creo que ni una sola de ellas, ya han fracasado antes de que aquí terminemos de aprobar el trámite de las enmiendas que han sido añadidas en el Senado, que, como también de costumbre, no entran para nada en lo esencial. Y, bueno, por lo menos esta vez, al menos no nos han hablado del sector eléctrico y eléctrica, cosas de estas como en otras leyes, pero, en fin, francamente no aportan nada a lo que ya es en sí un fracaso histórico en lo que es uno de los problemas más graves que seguimos teniendo como país, con la economía española, que es el problema de la energía y la falta de una política energética. Y justamente la cuestión que esta ley no ha querido tocar es la que ha provocado su fracaso, su muerte. Es una ley Frankenstein, una ley zombie. No se ha querido hablar, ni rectificar, ni corregir la decisión política inicial que llevó a la creación del principal monstruo, que está andando por ahí escapado y cada vez creciendo más, como les pasa a los monstruos en las películas, monstruos a veces reanimados mediante la electricidad, como parece ser el caso. Y esa decisión política no fue otra que convencer a las empresas grandes del sector para que aceptaran un sistema que no les sufragaba todos sus gastos, los famosos costes del sistema, a cambio o para compensar aquellos costes a la transición absolutamente abusivos que recibieron en régimen de riguroso oligopolio. Oligopolio que sigue en gran parte sin ser liberalizado, y esta es otra de las características del sistema energético español. Somos un país realmente raro y extraño en algunas cosas. Tenemos algunos hechos diferenciales realmente llamativos, y este es uno de ellos. Un país que es acusado por algunos grupos con gran indignación de ultraliberal y ultracapitalista en determinadas cuestiones, pues todavía no ha instaurado el capitalismo en el sistema energético y sigue siendo un mercado intervenido, un mercado donde el mercado es lo que menos importa, porque es el Gobierno, de acuerdo con los agentes, con sus socios históricos en el sector energético, el que dice cuáles son los precios. Consecuencia de todo eso, pues como lo que decíamos, pues que la ley del sector eléctrico, ya antes de llegar aquí, está muerta. Una de sus medidas estrellas, que era la famosa distribución del coste del déficit entre tres agentes, como decía el señor Soria, que hoy por desgracia no ha tenido la bondad de venir a ilustrarnos con sus ideas sobre electricidad, que siempre son realmente chispeantes, y es una pena, pues yo desde luego he aprendido mucho con las cosas que le ha explicado sobre electricidad. Desde luego yo soy un diputado que sé muy poco de estas cuestiones, y antes de que me tocara esto en el reparto de nuestro grupo sabía mucho menos. Desde que oigo al señor Soria ya sé por lo menos que no sé tan poco como para no entender que el de esto no entiende absolutamente nada, y que precisamente este problema, que es que se entregue la dirección política de cuestiones tan serias como estas a personas realmente incompetentes, es uno de los problemas más graves que tenemos a la hora de solucionar los problemas reales, concretos y materiales que nos están triturando como país. Y, como decía, una de las medidas estrellas, que era el famoso reparto entre Gobierno, ciudadanos, consumidores, y usuarios y empresas, como también ya le dije en su momento al ministro, le dijimos a otros grupos, ha resultado ser pues lo que era evidente para todo el mundo menos para el Gobierno y para el Grupo Popular, que iba a ser un bluff absoluto. Porque no ha sido, por cierto, las empresas, como algunos dicen, o determinados agentes, o un ministro, otro ministro, Hacienda, a Energía, el que ha impedido que ese crédito extraordinario, más otras medidas adicionales que ascendían en total a 3.600 millones de euros, haya sido aprobado. Ha sido, como ha publicado los medios de comunicación, nada menos que las instituciones europeas, que tras el rescate bancario ya están advirtiendo, ya están diciendo que el problema económico estructural más grave que tiene España, aparte del laboral, del mercado de trabajo, que es otra cuestión, es precisamente el sector eléctrico y, en concreto, la política energética en general. Y esto es así, y por eso han impedido algo que en el fondo no deja de ser una chapuza colosal, como también advertimos, que era eso de volver a conservar, a mantener en formol el déficit tarifario con otra denominación, mientras se perjudicaba pues el cumplimiento de todos los objetivos macroeconómicos que nos ha impuesto la Troika, como precio del rescate bancario y de otros rescates que ustedes aseguran que no existen, pero que ahí están. Y la consecuencia, como digo, es eso, es decir, los objetivos estrellas de la ley del sector eléctrico que hoy aquí se va a aprobar ya han muerto, ya están fracasados. Esta ley sencillamente no sirve para nada. Es una ley que en realidad lo que hace es demorar los problemas y dejarlos para si no la siguiente generación, cosa que evidentemente es imposible, sí, desde luego para el siguiente Gobierno. El déficit tarifario no lo va a resolver esta ley. En realidad lo que hace, como decía antes, es cambiarle de nombre, mantenerlo y buscar una vía distinta para seguir con las mismas reglas de juego. De hecho, la ley prevé la eliminación del FADE y, mientras tanto, ya hemos sabido que el Gobierno ya ha pactado con las eléctricas afectadas la titulación de la deuda para que las cosas sigan igual. El déficit tarifario, según el ministro, hacia el mes de agosto
iba incluso a desaparecer este año. La verdad es que a día de hoy ni siquiera sabemos a cuánto asciende el déficit tarifario de este año. Sabemos que en total el global se ha incrementado y que se seguirá incrementando. Sabemos también, o eso creemos, porque el ministro no se ha tomado la molestia de explicarlo, que además eso va a significar un cambio en el sistema de financiación del déficit tarifario que se ha pactado con las grandes empresas eléctricas y que va a consistir, al parecer, en aumentar todos los años, en enero, durante 15 años, la parte regulada de la tarifa. Lo cual significa ni más ni menos que todos los años la tarifa eléctrica, al margen de otros factores que puedan determinar la subida, va a subir para, como decía, en fin, amortizar este déficit en principio y aparentemente inamortizable. ¿Por qué es un déficit que crece? Entre otras cosas, por la manera de financiarlo, por los intereses que genera y que porque responde al final, recae siempre sobre la caja pública, sobre el Estado y finalmente siempre, como siempre ocurre, sobre los consumidores y usuarios, que somos además los que pagamos no solo la factura de la luz, sino los impuestos. De manera que dejémonos de cuentos, la ley que hayan hecho ustedes ni va a resolver el déficit tarifario, ni va a repartir entre 3 agentes distintos o 3 grupos diferentes su financiación, sino que deja el costo exclusivo en su totalidad sobre los consumidores y sobre los contribuyentes. Esta es la cuestión. Pero es que además esta ley tampoco aporta, como decía el ministro, la menor estabilidad al sistema. Lo único que hace es proteger un modelo de negocio que en gran parte ya es periclitado, ya ha fenecido, porque ha habido una revolución tecnológica en la producción de energía que el Gobierno se niega a reconocer. Y es por eso una ley proteccionista que protege a lo que es la colusión de intereses más escandalosa de las muchas que hay en España, la que existe entre el sector eléctrico y los viejos partidos políticos, donde la puerta giratoria no es que sea usual, es que no hay otra. Y al final ustedes hacen leyes ad hoc pues para proteger un modelo de negocio y un modelo de influencia política que es la que está en la base de todo este desastre y en aquella decisión de un Gobierno, por cierto, también del Partido Popular, que instauró un sistema que luego el Partido Socialista, lejos de corregir, mantuvo y amplió con el sistema de primas disparatadas al régimen de renovables. En fin, ¿la seguridad jurídica ha mejorado con esta ley? En absoluto, seguimos exactamente igual. Hay normas retroactivas que probablemente van a ser después corregidas por tribunales con todo lo que eso significa de incremento del riesgo regulatorio, del riesgo del país y de perjudicar a la famosa marca España, que a ustedes al parecer solo les importa pues cuando tiene que ver con el fútbol y cosas de este estilo. Y no hay nada que haga tanto daño a España desde el punto de vista económico como esta idea de que es un país donde no se puede invertir porque el riesgo regulatorio es mucho más elevado que en algunos países africanos, dicho con todo el respeto para esos países que se lo merecen, más que nosotros. Abaratamiento de la factura energética, que iba a ser otra consecuencia. Hombre, esto ya es un sarcasmo. Es decir, el déficit de tarifa y otros factores, lo único que han hecho ha sido, como ya se habló aquí, lo dijo el propio ministro, aunque todavía estamos por esperar a que lo explique, incrementos de costos entre el 300 y el 700% en diferentes rubros de la factura en los últimos años. La verdad, para que nos entienda la gente, que es a la que realmente tenemos que dirigirnos los diputados, significa que desde el año 2003 hasta ahora el incremento de las facturas domésticas que paga el consumidor normal ha sido casi del 100%. Casi, de 360 euros por año en 2003 a aproximadamente 615 en la actualidad, de media. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una ley que no resuelve ningún problema de fondo, que prolonga una agonía, una situación que no se corrige, que no entra en los temas fundamentales que tenía que entrar, que perjudica a los consumidores y contribuyentes y que, por lo tanto, desencadena perjuicios económicos en cadena. Valga la redundancia, porque lo único que consigue es aumentos de costes empresariales y especialmente industriales, ataques a la innovación e inversión en I+D+I, disminución de la competitividad y la competencia, incentivos negativos para el ahorro y la eficiencia, factura creciente para los consumidores y, por lo tanto, menos consumo, aumento del déficit tarifario, etcétera. Es un círculo vicioso casi perfecto y absolutamente diabólico y perverso. Y miren, para ir acabando, esto no se va a solucionar hasta que no se hable en serio de una reestructuración de la deuda, del déficit tarifario y se hable en serio de qué manera se vuelve una situación de mercado real, donde los consumidores paguemos los costes reales, no los costes pactados entre el Gobierno y determinadas compañías en situación dominante, con ley que mantiene esa situación dominante gracias a leyes protectoras. No un país donde los pocos y, por otra parte, valiosos progresos que se habían hecho en innovación, en aparición de nuevos agentes que aumentaran la competencia, son corregidos en el sentido de son impedidos, son dificultados por leyes que aprueba el Gobierno con un grupo parlamentario en soledad. En fin, como les digo, lo único que cabría hacer con esta ley tan lamentable que va a ser hoy aprobada ahí es enterrarla con dignidad, hablar con seriedad de esta cuestión y hacer algo para que el año que viene no sea un nuevo año de nuevas alzas y de nuevos problemas energéticos. Porque la cuestión que hay que decirle a la opinión pública es que esta recuperación económica de la que tanto presumen ustedes puede quedar en nada y puede ser echada por tierra precisamente por el problema del sector eléctrico, de la falta de una política energética digna de tal nombre. Muchas gracias.